Quiero presentarles a nuestros invitados de hoy. Ellos son Sergio Rodríguez y su esposa Marta Guzmán. Sergio Rodríguez y Marta Guzmán él es el fundador y director de la Fundación Misionera Gestores de Cambio, y su esposa Marta trabaja en esta fundación como coordinadora de proyectos. Esta es una fundación cristiana que nació hace 8 años y se dedican a tratar temas que propendan para la salud de la familia, pero hace 5 años de manera específica están trabajando tema de la sexualidad. Los hemos traído acá porque tienen el respaldo de las Asambleas de Dios. Sergio es teólogo del Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios, Marta es profesional en comercio exterior, y también ellos trabajan con Jucum, Juventud con una Misión. Han estado trabajando por todos estos años en diferentes colegios, fundaciones, iglesias y misiones en todo el país, y hoy van a exponernos algo de lo que ellos saben. Es apenas un abrebocas porque vamos a seguir trabajando con ellos, porque este tema hay que insistir y no desistir hasta que el diablo suelte a nuestros niños. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bien, muchas gracias. Queremos agradecer al apóstol Eduardo Cañas, a la profeta Fulvia, al pastor César y la pastora Magda por esta invitación tan preciosa para hablar de este trabajo tan importante que es el trabajo que se hace con la infancia. Antes de entrar a presentarnos como fundación y a contarles un poco lo que hacemos, estando sentada allí, el Espíritu me decía: ellos son los preciosos trabajadores de mi viña, porque ustedes están forjando generación, porque ustedes están levantando unos niños que van a ser patria en Colombia, unos niños con principios, unos niños que Jesús ama y que tiene muy presente, y ustedes son instrumentos en las manos de Él. Y la labor que ustedes hacen es demasiado importante, así de que yo les agradezco en nombre del equipo de gestores de cambio por estar en este lugar, por escucharnos, por todo el esfuerzo que usted hace cada vez que está enfrente de los niños, por cada cosa que usted hace para poderles dar una clase, una capacitación, porque el Señor conoce a cada situación de cada uno de ustedes, y ustedes, cada uno, no se quedará sin recompensa. El Señor tiene su labor muy en cuenta y es preciosa ante sus ojos. Bien, nosotros somos la Fundación Gestores de Cambio, una fundación que nace hace 8 años para dar soluciones a las familias en todo el territorio nacional. Hace más o menos unos 22 años, pues mi esposo y yo estamos en el ministerio, no 22 años estamos casados, sino hace solamente 8. Entonces, hemos estado trabajando temas de familia, problemática de familia, y hemos estado en diferentes regiones del país trabajando, como son los Llanos, como es el departamento del Boyacá, la costa atlántica, y hemos estado con diferentes denominaciones haciendo un tipo de trabajo para apoyar al pastorado en todo lo que es el tema de familia. Hace 5 años puntualmente, el Señor nos llamó a trabajar un eje muy importante, pero también un eje que ha sido difícil para la iglesia, y es el eje de la sexualidad, porque siempre lo decimos en nuestras charlas de sensibilización, quizás esa fue la puerta que la iglesia dejó abierta y por donde el enemigo se entró y ha capturado muchísimos adolescentes y muchísimos jóvenes en este tiempo en el área de la sexualidad. Hemos estado hablando de este tema tan importante. Nosotros trabajamos sexualidad de infancia y adolescencia. Hacemos un programa preventivo desde la primera infancia, y damos talleres también para los adolescentes. Nuestro foco principal son los padres, eso ya se los diremos más adelante, para que los padres vuelvan el corazón a sus hijos y sean ellos quienes enseñen en casa este tema. Bien, hemos estado en los medios de comunicación hablando de este tema. De hecho, hace 2 semanas estuvimos en la emisora de Manantial hablando con la pastora Adriana. Hemos estado en varias ocasiones hablando con ella acerca de este tema importante. Hemos estado en emisoras nacionales, hemos estado enlazados con emisoras internacionales, y también hemos hecho también estamos llevando nuestra propuesta al gobierno. Entonces hemos estado en el Senado de la República con algunos senadores cristianos, hemos estado trabajando con concejales aquí en Bogotá cristianos,
hicimos parte de la mesa técnica de una concejal el año pasado. Y bueno, le damos gloria a Dios por eso, porque es que nosotros le decimos a las personas y en todas las instituciones a donde vamos, la iglesia, tenemos que hablar de sexualidad y hablar bien claro, porque nosotros tenemos la respuesta a tanta problemática que hay en ese tema. Y sabemos que el Señor nos respalda en esto, por eso capacitamos a la iglesia, escuchamos la problemática de la iglesia y bueno, estamos en este trabajo. Hemos estado en colegios públicos, hemos estado en colegios privados. La labor en los colegios públicos no es nada fácil. Sabemos que los colegios públicos están delimitados por las políticas de diversidad, de las que ustedes escuchan todo el tiempo en los medios. A los niños se nos están erotizando a los niños desde los 4 años de edad, se les está enseñando cátedra sexual diversa. Esto está afectando a nuestros niños y a nuestros niños cristianos. Los hijos de nuestros hermanos cristianos están siendo afectados. Nosotros recibimos diariamente llamadas de padres angustiados porque sus niños se están viendo obligados a ver este tipo de temáticas en los colegios públicos y algunos privados. Entonces, por eso también nosotros estamos haciendo una labor para que toda la iglesia se una, todos nosotros como padres podamos unirnos y protestar frente a esas políticas, porque nosotros como sociedad civil podemos hacer protesta, podemos objetar esas políticas que están dañando a nuestros niños. Eso en cuanto a los colegios públicos. Hemos estado en diferentes denominaciones, haciendo talleres de educación sexual, hemos estado entrenando ministerios infantiles, hemos estado entrenando liderazgo, hemos estado en reuniones de pastores, hablando del tema. El año pasado, en mayo 17, hicimos nuestro primer encuentro de educación sexual infantil. Fue una idea que el Señor nos dio, como todas las que nos da. Siempre es el Señor el que nos dice qué paso debemos dar. Y el año pasado el Señor dijo: convoquen a la iglesia. Entonces hicimos toda la gestión, hicimos toda la logística para poder hacer un encuentro de educación sexual y hablar de este tema y de la problemática de abuso sexual infantil y hablar de prevención de homosexualidad infantil, y reunimos más o menos unas 120 personas en el auditorio de las Sociedades Bíblicas de Colombia. Allí estuvimos hablando del tema, fue muy interesante, la gente salió muy motivada y nos dimos cuenta de la gran necesidad que la iglesia tiene de abarcar este tema. No podemos seguir callados, esperando que los colegios, esperando que los medios de comunicación sean quienes enseñen a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a los hijos de las personas que aún no conocemos. Nosotros debemos meter la mano en el arado mucho más profundo y hablar de este tema y hablar de la sexualidad verdadera, de esa sexualidad con el que el Señor nos trajo, nos creó, nos formó, porque el Señor nos formó seres sexuales, y eso es una de las cosas que nosotros estamos enseñando. Ok, buenos días nuevamente. Bien, hoy vamos a hablar de este tema tan importante y vamos a comenzar por mirar la escritura. Hemos titulado esta conferencia Guerra por los niños. ¿Cuántos saben que hay una guerra por los niños? Hay una guerra por los niños, por los adolescentes, por el adulto. Hay una guerra por el ser humano, entre las tinieblas y la luz. No creemos en un dualismo, pero sí sabemos que Dios ha permitido que haya una contienda por la humanidad. Y el enemigo ha focalizado a los niños y tiene un plan estratégico con ellos, de generación en generación. Entonces, la niñez en el plan de Dios. Dios siempre ha tenido un plan con el ser humano, aún desde la concepción y la niñez, ¿cierto? Eso lo vemos en la Biblia, por ejemplo. Encontramos muchos niños, algunos de esos niños. Entonces, Isaac, ¿cierto? Diga conmigo, Isaac, José, ¿cierto? ¿Cuál José? El José de Génesis, ¿no? El de la túnica de colores. Aarón, Moisés y Miriam, ¿cierto? Estos eran 3 hermanos de una misma familia. Esos 3 hermanos fueron utilizados para liberar al pueblo de Israel. Pero hay muchas claves en las historias de estos niños, y algo que podemos hacer en nuestros estudios devocionales es estudiar las historias de estos niños de la Biblia, cómo Dios los usó, cómo sus padres obraron, cómo Dios se manifestó en sus vidas y a través de sus familias.
Tenemos también a Samuel, ¿cierto? Con su heroica madre Ana, porque ella es heroica al dedicarlo y al soltarlo en el templo desde los 2 años. Tenemos a David, ¿cierto? Que tiene un padre tremendo que es Isaí, y también una madre que él nombra en el Salmo como 89, que lo educan para ser el rey de Israel que Dios luego escogería. Tenemos a Jeremías, un profeta tremendo, que sufre y que ve la gloria de Dios, que es llamado en la niñez también. Tenemos a Josías, ¿recuerdan? Ese rey que comienza a reinar a los 8 años de edad. Tenemos a Esther, una niña huérfana adoptada por su tío o por su primo, dicen otros. Tenemos a Daniel y a sus amigos, que también comienzan desde muy temprano, desde su adolescencia, son llevados cautivos y allá les sirven al Señor siendo muchachos, siendo todavía menores de edad. Tenemos también a Jesús, ¿cierto? Porque el Evangelio comienza en Lucas y en Mateo hablándonos de Jesús en su niñez, y nos dice que él crecía y se fortalecía y que obedecía a sus padres, y que a los 12 años ya comienza a enseñar y a estar en los negocios del Padre, ¿cierto? Tenemos a Juan el Bautista, que también hay toda una historia de consagración. Hay unas historias muy interesantes en la Biblia, en el Salmo 139, y con las historias de Jesús y Juan del ser humano prenatal, ¿sí? Porque es que nosotros hemos cometido el error de contar la vida humana a partir del nacimiento, de la salida del útero, pero la vida humana comienza en el momento de la concepción. Entonces, la Biblia sí nos enseña a valorar la vida humana desde el momento de la concepción. Hay culturas orientales, como por ejemplo en Corea, donde no se celebra el cumpleaños, casi porque no saben en qué momento fue concebida la persona, porque ellos no cuentan la vida desde que la mujer da a luz, sino desde la concepción. Entonces es difícil calcular eso, por eso el Salmo 139 dice, en lo oculto fui formado, ¿cierto? Lo vamos a leer más adelante. También tenemos a la hija de Jairo, ¿cierto? Esa niña que se le dice Talita Cumí, niña levántate, que es una niña sana, que es toda una figura de la redención de la niñez. Tenemos el niño de la multiplicación de los panes y los peces, ¿cierto? Que es una historia maravillosa, donde Dios usa a un niño para alimentar a 5,000 personas y más. Tenemos la historia de Timoteo, que se cree que comenzó a caminar con Pablo a los 15, 16 años. Tenemos el niño de Apocalipsis. ¿Se han leído qué dice? Y un niño pastoreará ¿qué? Al cordero y al león. Porque es Dios redimiendo la niñez de principio a fin en la Escritura. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Bien, este es el Salmo 139, el versículo 13, ¿cierto? Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. ¿Cierto? Y usted puede seguir leyendo el Salmo. Pero para hablar de sexualidad hay que hablar desde el vientre. Porque una de las funciones de la sexualidad es precisamente multiplicar la vida humana. Y la identidad de nuestros chiquitines comienza a formarse desde el mismo momento de la concepción. O sea, yo no empiezo a ser hombre o a ser mujer cuando salgo del vientre de mamá, sino que en el vientre se está formando ese hombrecito, en el vientre se está formando esa mujercita. Entonces, y no solamente su identidad sexual, sino su autoestima. Y no solamente su identidad sexual como hombre o como mujer, sino su misma fe, la actitud con la que van a ser. Porque si ese niño o esa niña recibe rechazo, recibe odio, está siempre llena de conflictos, ¿cómo van a ser ese niño o esa niña? Pues van a ser inseguro, van a ser temeroso, ya van a ser en cautividad. Pero nosotros que conocemos al Señor tenemos que valorar la vida desde el vientre, aceptar a los niños desde el vientre, ¿cierto?
Y si sabemos que ya es niño, pues hablarle como tal, teniendo cuidado porque los médicos se pueden equivocar las ecografías, pero sobre todo amor y afecto por esa criatura, porque eso va a ir forjando seguridad, eso va a ir forjando estabilidad. Y una persona que nace segura de sí misma, una persona que nace amada, difícilmente va a distorsionar su identidad sexual. Difícilmente va a ser tendiente al suicidio. Difícilmente va a ser una persona rebelde, porque ya desde el vientre viene aceptada, viene amada, viene valorada. Amén. Entonces, las que están embarazadas, ¿hay aquí mamitas embarazadas? Alcen la mano. ¿No hay? Bueno, a las que conocen vamos a decirle esto también. Porque mire lo que dice el Salmo: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. O sea, ya Dios tiene pensamientos, ya Dios tiene planes con ese niño, con esa niña. Amén. Bien, en el siglo XIV, el imperio egipcio levanta un ataque contra la niñez del pueblo de Israel. ¿Sí, pastora? Ah, ok. Sí, ok. Entonces, en el siglo XIV hay un ataque del imperio egipcio, ¿cierto? El imperio egipcio. ¿Con qué personaje se imaginan ustedes que sucede esto? Con Moisés, ¿cierto? Con Moisés. Entonces, algunos han llamado esto el espíritu de Faraón. El espíritu de Faraón, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que siempre Satanás ha buscado? Que el pueblo de Dios se quede sin identidad. Entonces, cuando viene Babilonia, cuando viene Asiria, ¿ellos qué hacen? Ellos cogen al pueblo de Dios, a Israel, a las tribus de Israel, los llevan cautivos y los dispersan entre las naciones y les prohíben el culto a Dios y les prohíben la alabanza y les prohíben la adoración y les prohíben la lectura de la Torá. ¿Y para qué hacen todo esto? Para robar su identidad, ¿cierto? Entonces, el faraón, que no, dice la palabra que no conocía ya a José, dice: no, estos hebreos, esos se están multiplicando muchísimo, no puede ser. Esto es un peligro para el imperio egipcio. ¿Por qué? Porque el imperio egipcio tenía muchos dioses. El imperio egipcio tenía en cada uno de esos dioses una verdad torcida. Cada uno de esos dioses enfocaba al pueblo a un área de su vida, ¿cierto? Ellos tenían, por ejemplo, un dios para el Nilo Alto y un dios para el Nilo Bajo. Y hay una historia de la mitología egipcia donde esos dioses pelean. Y la pelea de esos dos dioses, el del Nilo Alto y el del Nilo Bajo, porque Egipto, siempre la lucha de Egipto fue unir el Alto Egipto con el Bajo Egipto. Entonces, en esa historia mitológica, estos dos dioses peleaban, pero ¿quién iba a ser el vencedor? El que lograra someter sexualmente al otro dios. El que lograra someterlo sexualmente. El que lograra doblegarlo y penetrarlo, ese iba a ser el vencedor. Y esa es la historia del Alto y del Bajo Egipto. Entonces ellos empiezan a tejer dentro de su mitología cosas sexuales y destruir la identidad. ¿Y qué creía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no adoraba al cocodrilo, que era el dios de los tiempos en Egipto, porque el cocodrilo tiene la capacidad de ver cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Entonces ellos observaron al cocodrilo, hicieron un dios del cocodrilo porque el cocodrilo les avisaba, ¿cierto? Y así hacían un dios de cada cosa. El Nilo mismo era casi un dios. Entonces, el pueblo de Israel no tenía esa cosmovisión. El pueblo de Israel no tenía esa visión. Ellos no adoraban estas deidades. Entonces,
ellos dijeron, no, estos adoran a un solo Dios, estos le sirven a un solo Dios, estos son todos organizados, todos ordenados, creen en la pureza, creen en familias nucleares, creen en familias muy establecidas, y nosotros no, y cogieron, se llenaron de ira contra ellos, aunque por causa de ellos Dios había bendecido a Egipto. ¿Se parece o no se parece a la iglesia de hoy en día? Por causa de nosotros las naciones son bendecidas, pero la corriente del mundo se opone a la predicación del evangelio y tenemos una lucha. Entonces la estrategia es acabar con los niños varones, matar a todos los niños varones, menores de 2 años. Y esa es parte de la estrategia que tenemos hoy en día, acabar con el espíritu masculino, acabar con la identidad masculina. Todo lo masculino se ha vuelto malo para la sociedad moderna. Ustedes conocen el yin y el yang, ¿cierto? Han visto que el yin y el yang es una ruedita, como una coma negra y otra blanca, eso viene de Oriente, y la blanca es lo bueno y la negra es lo malo. Entonces, aún han dicho que los varones somos el yang, somos todo lo malo, y las mujeres son el yin, son todo lo bueno. Porque el enemigo quiere separar al hombre de la mujer, quiere crear una guerra, un conflicto de sexos, y quiere generar temor, desconfianza entre nosotros, entre uno y otro sexo, que es destruir la unidad básica de la familia y de la sociedad. Entonces había que matar a los niños varones. Y hoy en día, desde que nuestros niños nacen, les empiezan a dar muerte a su identidad masculina. Ya no les vamos a comprar juguetes de niño, sino que vamos a comprarle muñecas y a procurar que jueguen con las muñecas. Ellos pueden jugar con muñecas de cuando en vez y por eso no se van a volver homosexuales. Pero otra cosa es que yo compre muñecas exclusivamente para ellos, que yo les ponga ropa de niña, porque eso está pasando. ¿Y quiénes hacen esto? Las estrellas de Hollywood, los grandes artistas. Entonces la gente del pueblo, del común, dice, vamos a imitar a los grandes artistas, vamos a seguir esta corriente. Y desde el imaginario están sembrando en las naciones, en el pensamiento de las culturas, que a los niños y a las niñas no se les debe enseñar a ser varones y a ser niñas, mujeres, sino que deben tener un sexo indeterminado. Debe enseñárseles a ser neutros en su sexualidad. Y eso los va a llenar de confusión. Y eso va a generar una adolescencia y una adultez llena de confusión y de crisis. Amén. Bien, en el siglo I antes de Cristo, entonces, tenemos otro ataque. De pronto nos vamos a retroceder ahorita, y es el ataque que hace Herodes. ¿Qué hace Herodes? Dice, van a ser Jesús, el rey de Israel. Y eso significaba una amenaza ¿a qué? A su propio reinado, porque él era el tetrarca que gobernaba la provincia de Idumea, de Judea, y entonces él no quería que hubiera otro rey, porque el rey era él, y él quería que sus reyes, los siguientes, fueran su descendencia, no ningún Jesús. Entonces había que matarlo. Y emprende una guerra contra él, ¿cierto? Contra Jesús, pero en su guerra contra Jesús mata a muchos inocentes. Mueren cientos, quizás miles de niños, asesinados por los soldados romanos. ¿Ustedes se imaginan la escena en Egipto? De los soldados egipcios entrando a las casas y buscando a los niños debajo de las camas, entre los armarios, debajo de las mesas. Ustedes se imaginan a las madres corriendo para que no le maten a su hijo. ¿Se imaginan ustedes toda esta guerra? A las madres peleando, enfrentándose a los soldados romanos, a los padres, muchos de ellos siendo heridos. También, pues eso pasó. Por eso dice la Biblia, Raquel, que llora a sus hijos y no quiere ser consolada, porque mataron a todos esos niños. Y hoy en día no vienen con una espada a nuestras casas
a matar a los niños. Pero hay una espada que se llama la pantalla de televisión, la pantalla del computador. Y con esa espada están matando la identidad de nuestros varones, de nuestras niñas. Con esa espada que es la pantalla, que tiene un homólogo en el computador, en el smartphone, en el celular. Porque como usted le da celular a su hijo de 4 años, como usted le da el iPad a su hijo de 3 años, porque llora mucho, porque molesta. Entonces, en cualquier momento, Internet, que está manejado también por el enemigo, mucho de su contenido, le pone pornografía, le pone hombres y mujeres desnudos, promocionando perfumes, ropa, una cosa, otra, porque este mundo es consumista. Y los niños ven eso y ellos van generando una curiosidad, porque la espada de la pantalla está matando su identidad de sexo. Amén. Hay que descubrir y desmantelar las cosas que Satanás está usando para dañar a los niños. Él usa hasta la Biblia. ¿No ve que Satanás le citó a Jesús la Biblia cuando lo fue a tentar? Entonces yo no estoy diciendo que las pantallas sean demonios, no, ni que sea el cajón del diablo, como decía un predicador antes, que también admiro mucho, no. Eso se puede usar para bien o para mal y nosotros decidimos, pero hay que tener control de las pantallas, de los televisores, de los computadores, de los teléfonos inteligentes y de todas las pantallas. Bien, ¿y qué buscaba Herodes? Matar al Redentor, matar al Redentor. El varón, en el contexto de la cultura judía, tiene un llamado natural a la redención. No significa que es el Redentor de la humanidad, porque eso solo lo hace Cristo. Pero ¿recuerdan la ley del levirato? El libro de Ruth, donde Boaz redime a Ruth porque ella queda viuda y él es el pariente más cercano. El varón lleva en sí mismo, en la naturaleza que Dios le ha dado, la capacidad de hacer sentir a su pareja, de hacer sentir a la mujer que toma por esposa redimida. Cuando el hombre entiende su llamado, ella se siente valorada, redimida por ese varón de Dios. Amén. Y ese es un tema más profundo que quizás más adelante podamos tratar. Pero Satanás quiere matar esa parte de redentor, esa identidad ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que el hombre tiene que dar la vida por su esposa. ¿Sí lo han leído? A la mujer le dice, respete a su marido. Pero ¿qué le dice al varón? Ámela dando la vida como Cristo dio la vida por la iglesia. Entonces, ¿quién tiene la exigencia mayor? El varón, porque ella le dicen que lo respete. Pero a nosotros nos toca sacrificar la vida. Pero es al revés. Uno le pregunta a los esposos, ¿y su esposa? Ay, ella es maravillosa, ella es un sol, ella hace, deshace, para aquí, para allá, y eso, hablan maravillas de la mujer, pero no dan la vida. Y las mujeres sí están trabajando, respondiendo por todo, cocinando, haciendo todo, y por la noche casi mueren dando la vida. Al revés de como dice la Biblia. ¿Por qué les digo esto? Porque la identidad sexual de nuestros niños, personal, no se forma con que yo coja un libro y empiece a decirle, mire, es que usted tiene que ser niño porque los niños tienen estos órganos sexuales y los niños se desarrollan así y hablan. No, los niños aprenden a ser hombres viendo a sus papás. Dígalo conmigo, los niños aprenden a ser hombres viendo, imitando a sus papás. Y las niñas aprenden a ser mujeres viendo, imitando a sus mamás. Ese es el primer diseño que Dios pone. Hay otros. En la adolescencia se buscan otros modelos. Cuando el papá falta, el muchacho por naturaleza busca, la niña busca otros modelos. Pero el modelo natural, original,
inmediato que Dios pone es papá y mamá. Por eso no podemos estar de acuerdo con adopción homosexual. Entonces la niña que no tiene papá también es un problema. Porque las mujeres, diga conmigo, las mujeres aprenden a escoger un buen hombre con el modelo de su papá. Y los muchachos aprenden a escoger una buena mujer con el modelo de su mamá. Ese es el primer modelo. Ellos aprenden a respetar al sexo opuesto con el modelo de sus padres. Por eso los muchachos de hoy en día, a los adolescentes, a los jóvenes, ¿y se va a casar? No, yo no me caso. ¿Qué tal? ¿Cómo va a complicar la vida? Ni Dios no lo quiera. El Señor me guarde, y se echan la bendición. ¿Por qué? Porque han visto atrás guerra entre sus padres, conflicto, heridas. Han visto a su madre llorando en la mesa. Han visto a su padre amargado, aburrido, harto, quizás llorando también o abandonando el hogar. Entonces, ellos dicen, yo no quiero andar peleando, amargado, aburrido, pero la pulsión sexual está ahí. Entonces llegan los 14, los 15 años y empiezan las hormonas y empieza el desarrollo natural del cuerpo a presionar. Entonces dicen, sí, yo quiero tener una relación afectiva y una relación corporal, sexual, pero no la quiero en el compromiso. Yo necesito el placer, pero no quiero el compromiso. Y nosotros los creyentes en Jesús, los cristianos, nosotros creemos que Dios nos ha creado para el placer, pero dentro del compromiso. Porque placer sin compromiso es muerte, es pecado, es salirnos del plan de Dios. Y no es porque a Dios le parezca feo, sino porque hay unas consecuencias cuando nos salimos del marco que Dios nos da. Entonces nos acusan de heteronormativos. Es que la Biblia da unas normas. Y es que la naturaleza misma, sin leer la Biblia, observando solamente la naturaleza, ella cuenta la gloria de Dios, como dice la Escritura. Y uno puede observar, por ejemplo, a los pingüinos reales. ¿Los han observado? Ellos tienen escrito un diseño de Dios tan maravilloso. Porque los pingüinos reales, ellos tienen su compromiso para toda la vida. No cambian de pareja. Y entonces la pingüina, señora pingüina, cuando tiene, ya queda fecundada, entonces pone su huevito y ella lo cuida, y el señor pingüino va a buscar ¿qué? Comida. Y entonces ella se aguanta ahí con su huevito, días, meses, con su huevito. Y cuando llega el señor pingüino lleno de comida, le trae toda la comida, ellos tienen su forma, pero se la trae, ella deliciosa se la come, y dice, chao mijito, nos vemos. Y ella se va a nadar, le da un beso pingüinesco, y se va a nadar, y un abrazo pingüinesco, y a buscar comida. Y mientras tanto, él que tiene un cuerpo más robusto, él que es un vaso un poco menos frágil, se queda en el tiempo de la mayor frialdad, en el tiempo del invierno más crudo, en el tiempo del invierno más fuerte. El pingüino macho se queda con el huevito él. Él escoge el tiempo más duro para empollar y para aguantar hambre. No como los hombres de hoy en día, que son cobardes, que le tienen miedo a la responsabilidad. No, así no. Ellos tienen escrito el diseño de Dios. Y uno ve eso y uno dice, Dios mío, qué vergüenza con los pingüinos. Yo me quedé pequeño. Entonces, diseños de Dios. Tú observas los leones, tú observas las fieras y ves la gloria de Dios, y ellos te predican de diseños de Dios. Amén. Y podríamos hablar más de esto, pero tenemos que avanzar. Bien,
el imperio babilónico, entonces sucede algo que quiero que observemos, y dice la escritura en Daniel 10:20, estamos hablando de Daniel en su encuentro con el ángel Gabriel, dice, y me dijo, ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. O sea, él le da el mensaje y le dijo, ya sabe, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Ya se lo di. Entonces le dice, pues porque debo volver a pelear con el príncipe de Persia y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia, ¿sí? Y el 21 dice, pero antes de eso, te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos, solo cuento con el apoyo de Miguel, el capitán de ustedes, de los hebreos. Entonces, las potestades espirituales se mueven sobre los imaginarios de la cultura, sobre las cosmovisiones de las naciones, sobre el pensamiento del pueblo y de los líderes del pueblo. Se mueven los espíritus, porque el pensamiento es la primera puerta que se le abre a lo diabólico, ¿cierto? Por eso Satanás fue a donde Eva y él le dijo, ¿por qué escogió a Eva? Porque era un poco más frágil. Porque de pronto si escoge a Adán, Adán no es capaz de convencer a Eva. Entonces, eso es un chiste. Entonces, él la toma a ella y le da argumentos. ¿Le da qué? Argumentos. Diga conmigo, argumentos. Y le dice, mijita, eso no es así, usted no se va a morir. Toca su pensamiento. Entonces, su identidad. Usted va a ser como Dios. Y eso es lo que dice la cultura del mundo. No, ¿cuál compromiso? Usted va a ser como Dios, porque usted va a poder hacer con su cuerpo lo que quiera. Y va a sentir placer, 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 mucho placer. Y la gente dice, wow, y vas a viajar y vas a disfrutar y no vas a estar atada a un hombre, ni a una mujer, ni familia, ni nada de eso. No, si tienes un hijo lo abortas, lo matas, eso no es una persona y tú vas a ser libre. Y la gente dice, wow, libre, placer, sí, yo quiero eso. Dios quiere que seamos libres, pero la libertad no es posible sin normas. Y solo en Cristo se alcanza libertad, porque solo Él tiene las normas del cielo, porque solo Él tiene las normas que son sobre toda norma, porque solo esta palabra bendita tiene el poder para hacernos libres. Y eso lo tienen que saber los muchachos, para que puedan ser hombres y mujeres de Dios. Entonces hay un espíritu que hemos llamado el espíritu de Grecia, que es el mundo occidentalizado, que ha venido sobre nosotros hoy, ¿cierto? El mundo helenizado, y estamos en esta etapa de la historia. Y en esta etapa de la historia, Satanás ha entretejido sus planes. Lanzó el ateísmo, lanzó el materialismo, y ahora tenemos la ideología de género. Antes de que apareciera la ideología de género, en Pekín, en el año 95, durante la conferencia de Pekín, no se hablaba de géneros, se hablaba de dos sexos. Cuando tú tomas la escritura y lees Génesis capítulo 1 y 2, encuentras la historia de la creación. ¿Y qué dice la escritura? Que Dios creó cada cosa, cada ser vivo según su género. No separa géneros masculinos ni femeninos, sino géneros por los caballos, por los equinos, por los porcinos, por los peces. O sea, son géneros de especies, y esos géneros, cada género tiene dos sexos, su sexo masculino y su sexo femenino. Y las plantas también tienen su género. Pero la Biblia no dice que Dios crea el género masculino y el género femenino. Lo que la Biblia sí dice es que el Señor, Dios Todopoderoso, Elohim, Adonai, Jehová, el Señor de los cielos, el único Dios, Shaddai, Él crea a Adán un poco antes
que a Eva. No porque a veces uno dice, ay, es que Dios dijo, pobrecito Adán, y dijo, no, ya sé, tengo una idea, voy a hacer una mujer. Eso no fue así. Él ya tenía planeado hacer a Eva, pero como ella era tan especial, como ella era y tenía que irradiar tanta virtud y ser protegida, entonces él dice, el tiempo de Eva es un poquito más allá, porque la cereza del ponqué se pone de últimas, ¿cierto? Entonces Dios dijo, la cereza, el toque final, lo pongo de últimas, porque a Dios le gusta todo bello, a Dios le gusta todo lleno de perfección. Por eso las flores son hermosas, por eso los animales, por eso Cantares dice los ciervos y las ciervas, y es un paisaje natural, es una historia campestre, rupestre, y ahí está el plan de Dios para la pareja. Eso es un libro interesante, pero no nos queda tiempo de hablar mucho de Cantares. Entonces, en esta conferencia se lanza la ideología de género en el 95 con Hillary Clinton al frente y en fin, y por todo el mundo empieza a decirse que ahora no vamos a hacer 2 sexos, sino 3, 4, 5 y hasta 15 géneros. Entonces ya no es el hombre y la mujer, el varón y la varona, ish e isha, como dice la Biblia, sino el hombre, el gay, la mujer, la lesbiana, el transexual, la transexual, el drag queen, el drag king, el intersexual, y para acá y para allá hay muchas cosas más. Entonces ya las letras del abecedario no alcanzan para designar algo tan grande, ¿sí? Por eso yo quiero aconsejarle que en sus enseñanzas no hable de géneros masculino y femenino, hable de sexos, hable de sexos. ¿Por qué? Porque Satanás cambia el lenguaje para engañarnos. Y la iglesia no puede, no debe, no le conviene usar el lenguaje del mundo. ¿Amén? Entonces, hablemos de sexos y no de géneros. A veces, para los que les gusta incursionar en lo público, pues tenemos que hacer excepciones, ¿sí? Porque ahí tenemos que ser estratégicos. Pero tenga en cuenta cuál es su pensamiento y cuándo es que Dios quiere que sea tan estratégico, porque tiene que ser muy puntual. Pero a nuestros niños en las congregaciones, en los grupos familiares, les vamos a enseñar de sexos y no de géneros. Solamente les vamos a enseñar de un género, que es el género humano, que enseña la Escritura, y también la biología antigua, pero la cambiaron, así como cambiaron la psicología en el año 1973, cuando fue quitado de los diagnósticos médicos de la Sociedad Psiquiátrica y Psicológica Americana, que ya la homosexualidad y la transexualidad no eran trastornos de personalidad, sino que era normal. Eso lo quitaron, pero no lo quitaron con argumentos científicos, sino que lo quitaron con argumentos políticos. Y esa es la estrategia que está usando las tinieblas, alejarse de los argumentos científicos y biológicos, porque la gloria de Dios la predica la naturaleza, y centrarse en los argumentos políticos, ideológicos, porque la palabra aguanta todo. Entonces, esa es la estrategia. Bien, aquí tenemos dibujos, unas ilustraciones arriba, donde tenemos unos cuentos infantiles que están circulando por todo el mundo. Son historias de príncipes con príncipes y princesas con princesas. Ya no son príncipes con princesas. En Alemania tenemos un cuento donde una mujer está casada con su esposo, tienen un hijo, pero él tiene una aventura homosexual y un amante gay. Entonces él va y le dice, no, ya no te amo, ahora amo a mi amante gay. Y ella le dice, te comprendo perfectamente. Y se abrazan y él se va de la casa con el niño. Y el otro señor entonces viene a hacer las veces de papá, de mamá, no se sabe, y la señora, que era la esposa inicial, los visita.
Y ella le explica al niño que eso está muy bien y que ahora tiene 2 papás. Y así pasa, también tenemos en Chile, aquí nuestros vecinos, yo amo profundamente a Chile porque estuve allá un tiempo larguito, y allá está Nicolás y sus 2 papás, y es una política con la que la iglesia de Chile está luchando con fuerza, porque se los impusieron. Y tenemos muchos más, tenemos una historia, un cuento creo que es español, que se llama La niña que tenía sombra de niño. Entonces es una sombra, una niña que su sombra siempre es un niño, y la niña va caminando y su sombra siempre es un niño. Eso es un demonio que la persigue, amén, pero nos quieren hacer ver como algo bueno, como algo bonito. Entonces, nosotros la iglesia tenemos que luchar contra cosas como la adopción homosexual. Esto es un intento para que los niños sean un objeto de consumo emocional. Los niños no son para llenar los vacíos emocionales de los adultos. Una persona que quiere tener un hijo y quiere que su hijo sea bendecido y pase a la eternidad, debe concebirlo y criarlo en los principios de Dios en una familia nuclear conformada por un hombre y una mujer. Pero las personas homosexuales también tienen instinto materno y paterno. Y también quieren conquistar la familia y el matrimonio, y exigen ahora este derecho. ¿Por qué la iglesia se opone? ¿Por qué se opone un sector de la población? Porque estamos seguros por la biología, por la espiritualidad, por la psicología también, honesta, transparente, por muchos estudios que aquí no podemos citar, de que el diseño es hombre y mujer. Porque cuando se quita uno de los 2 sexos, ese niño ya no tiene la oportunidad de decidir, porque son 2 hombres en un comportamiento que no es el natural, o 2 mujeres en un comportamiento que no es el natural. Y porque yo quiera tener un hijo, no es que voy a tener un hijo. ¿Ustedes por qué creen que Dios no permite que 2 hombres tengan un hijo, o 2 mujeres? Entonces eso se convierte en un comercio, porque ya las personas dicen, bueno, como yo no tengo la semilla para fecundarte, las 2 señoras que están criando un bebé, entonces compremos semilla, compremos semen y tengamos un hijo. Entonces la vida se convierte en un comercio. O si son 2 señores, entonces dicen, alquilemos un vientre. Y la vida se convierte en un comercio. ¿Había usted pensado en eso? Los niños no pueden ser el comercio del mundo, no puede ser el premio de las minorías ni de las mayorías. Los derechos de ellos deben primar sobre los derechos de los adultos. No se deberían engendrar niños para el comercio. Los niños deben nacer dentro del proceso natural de la familia, porque todo en su proceso natural se ve y se da mejor. Pero ellos dicen que nosotros somos los que queremos quitar el proceso natural. Bien, tenemos campañas como la legalización del aborto, ¿cierto? Entonces, esas campañas dicen, yo decido. ¿Qué decide una mujer cuando decide abortar? Decide lo que dice ahí, tener sexo y también matar a su hijo. Esas son cosas que deciden. Entonces, si usted decide tener sexo, debe proveer, debe evaluar que quizás va a quedar embarazada o que quizás va a embarazar. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Ser dueños del cuerpo no es usarlo de cualquier manera. No es disfrutar del placer a como de lugar y entonces ponerse condón, barra subdérmica, diferentes inyecciones, porque esas inyecciones tienen hormonas y van dañando el cuerpo de la mujer. Engordan, sacan acné, ponen esterilidad. Ustedes no han visto matrimonios, son novios 8 años y por fin se casan y entonces deciden, porque eso pasa mucho en el pueblo cristiano, es una vergüenza para nosotros. Entonces deciden después de los 8 años de noviazgo, ahora sí nos vamos a casar, porque ya compramos el carro, ya por fin se sienten seguros, porque no confiaron nunca en Dios. Entonces se casan a los 8 años y cuando se van a casar, ay, no puedo tener hijos. Ay, y entonces a clamar, y hermano, pastor, ore que no puedo tener hijos.
Ay, mamá, ore. Y ahí sufren. Y esos niños, para que nazcan es con problemas, con dificultades, eso es con las piernas para arriba todo el embarazo, esos son miles de amenazas de los médicos. ¿Todo por qué? Por planificar tanto. Por planificar tanto. Entonces mejor que la gente se case, tenga hijos como dice la Biblia y le crea al Señor y trabaje. Está comprobado que los matrimonios jóvenes se proyectan mejor que las personas solteras. Se proyectan mejor. Amén. Entonces, tenemos la diversidad sexual. Discúlpenme por poner esta imagen, es un poco escandalosa. Pero esto pasó en Argentina el año pasado, ¿cierto? Porque ahora queremos niños homosexuales, bisexuales, transexuales. Los niños, entonces les hacen muñecas transexuales. Sí, la voy a quitar. Les hacen muñecas transexuales ya. Les ponen vestidos de hombre, de mujer. ¿Y qué pasa con eso? Que les dañan su identidad. Los niños de 4, de 5, de 6 años, de 7, ellos no quieren sexo todavía. Ellos no están pensando en ese tipo de placer. El único placer que ellos están pensando es comer, dormir y que los apapuchen sus papitos. Y que la sociedad los quiera y los valore. Y que la sociedad luche por ellos. Pero los quieren convertir en modelos, los quieren convertir en adultos chiquitos, y los niños no son adultos chiquitos, no son adultos pequeños, los niños son niños, y no podemos erotizarlos, porque Eros es un dios de la mitología griega, que trae tras de sí toda clase de perversión. Afrodita, ustedes se han dicho, ay, tómese esto que es afrodisíaco. No diga así, porque lo afrodisíaco viene de Afrodita, y Afrodita es una diosa de la mitología griega. Yo amo al pueblo griego, pero estoy hablando de la mitología, que tiene toda clase de perversiones sexuales. Cambiemos la manera de hablar. Cuando usted va a tener relaciones con su esposo, no diga, vamos a tener relaciones eróticas, no, vamos a tener relaciones sexuales. Hablemos el lenguaje correcto, porque así nuestros hijos van a aprender a hablar. Bien, vamos a pasar a otro tema de toda esa lucha y al final terminamos. ¿Qué pensamos los adultos acerca de la educación sexual? ¿Cierto? Entonces pensamos, si les hablo de este tema, pierden la inocencia. Claro, si yo les hablo con morbosidad, si yo les hablo con malicia, si yo les hablo de una forma grotesca, abusiva, entonces los voy a hacer perder su inocencia, los voy a malograr. Pero si yo le hablo lo que él me pregunta, si yo le hablo con pureza, con respeto, como dice la Biblia, a las jovencitas con toda pureza, entonces esos niños, esas niñas van a quedar satisfechos y van a quedar informados. Porque uno, para proteger el cuerpo y para cuidarlo, necesita conocerlo, y los niños necesitan conocer y proteger su cuerpo, y nosotros tenemos que darles herramientas para que lo protejan, porque aunque tú quieras meterlo en una cajita de cristal o en una caja fuerte de plomo, en algún momento nos toca soltarlos, aún así chiquitos. ¿No vio lo que le tocó a Jocabet, la mamá de Moisés? Ella le tocó soltarlo a los 3 meses de nacido, pero hoy llegan a los 40 años y no lo sueltan, son bombril. Entonces, tú no sabes cuándo te vas a enfermar, tú no sabes cuándo te va a pasar algo, tú no sabes qué te va a tocar, tú tienes que correr para que tu hijito y tu hijita rápido sea independiente, con amor, con ternura, pero rápido. Entonces no hay que bañarlos uno con ellos, no hay que estarles dando besos en la boca, tantas cosas que tenemos que hablar en estos talleres, ¿cierto? Pero si les hablo con pureza y lo justo para su edad, van a informarse de lo que necesitan. Segundo, le puedo ocasionar trastornos mentales, claro. Si yo lo pongo a ver pornografía, porque hay padres que hacen eso, o hay padres cristianos
que se descristianizan por momentos, resucitan el hombre viejo y ven pornografía y los niños se dan cuenta. Entonces, esa es otra forma de hablar. Si lo hago así, pues los voy a trastornar, pero si yo lo hago con cuidado, si yo tengo en cuenta que mi niño tiene 4 años, si yo analizo la pregunta que me está haciendo y le respondo puntualmente lo que necesita, él va a estar tranquilo y va a decir, mi papá dice la verdad, mi papá no es mentiroso y mi papá yo puedo confiar en él porque él me dice lo que necesito saber. Y mi mamá también, ¿cierto? Tercero, ellos descubrirán la sexualidad a medida que vayan creciendo. Claro, porque nosotros los seres humanos y los seres vivos, por lo menos los animales, somos exploradores desde que nacemos. Empezamos a explorar, a conocer el mundo, el cuerpo, todo. Pero asimismo como somos exploradores y descubrimos, también necesitamos de la guianza constante del papá y la mamá. El ser humano es un género, una especie, donde papá y mamá son pero vitales, ¿sí? Ustedes han visto que los micos ellos ya nacen trepándose a los árboles, ¿cierto? Las cabras eso a los 3 segundos ya están paradas, ya están corriendo, pero los bebés nuestros no son así. Ellos nacen muy frágiles. Y a nosotros los papás y las mamás nos toca enseñarles desde caminar, hacer la popis, hacer el pipí, chichi, nos toca enseñarles a peinarse, a cortarse las uñas, nos toca enseñarles a caminar, nos toca enseñarles a pararse derecho, nos toca enseñarles a asearse, a lavarse los dientes, nos toca enseñarles a sumar, a restar, eso no es solo tarea del colegio. Y también nos toca enseñarles a cuidar sus órganos sexuales, también nos toca enseñarles a cuidarse del abusador sexual, a cuidarse del computador, del televisor, de todos esos medios que para ellos son un peligro. Porque nosotros somos una creación superior. ¿Y sabe qué pasa con las creaciones superiores? Son como las plantas más altas necesitan ¿qué? Raíces más profundas. Entonces el ser humano es una creación muy grande, muy sublime del Señor. Y necesita para alcanzar ese potencial inmenso que el Señor nos ha dado a la especie, al género humano, que los padres y la sociedad les ayuden a cada niño a echar profundas raíces en el Señor, para que sean como la palmera, dice la Biblia, que florecerá el justo como la palmera. Entonces, este trabajo es tremendo el que ustedes tienen, profesores, de poner unos fundamentos profundos del Señor en los niños, de que ellos puedan echar unas raíces profundas en su identidad, profundas en su seguridad personal, profundas en su amor, en su conocimiento de Cristo. Por eso el Señor le dice al pueblo de Israel, le van a enseñar la palabra al levantarse, al acostarse, al mediodía, la van a poner en los dinteles de las puertas de las columnas, porque así van a aprender a ser hombres, así van a aprender a ser mujeres, con mi ley, con mi palabra, con un padre que me sigue, con una madre que me ama, como la mamá del rey Lemuel. Y yo les puedo dar más ejemplos, pero en la segunda conferencia. Bien, ¿qué hacemos los adultos? ¿Evadimos las preguntas de los menores? ¿Reprendemos los comportamientos sexuales incorrectos? ¿Nos molestamos frente a las preguntas? Todas esas actitudes hay que recogerlas y, como decía un señor, echarles tierrita. El padre cristiano, ¿dónde tiene su seguridad? Y el profesor cristiano, en Jesús. No puede ser timorato, no puede ser nervioso, no puede ser iracundo. Ay, no pregunte eso, chinito. No. El padre y el profesor, el creyente, tiene que ser sabio. Debe tener un carácter sereno, tranquilo. Que no que vio 2 niñitos besándose en la escuela dominical. Ay, así, ya llegó Satanás. Claro, ya llegó. Pero usted tiene el poder para redimir esos niños. Y si Dios se los trajo, y si Dios se los trajo, y si Dios le permitió ver, es para que usted ore. Es para que usted levante una enseñanza. Es para que usted llame a los padres y les diga,
papás, está pasando esto y esto, y lo que ustedes tienen que hacer es punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, porque la gente necesita ver en la iglesia respuestas prácticas, rápidas. Y para eso hay profesionales dentro de la iglesia. Nosotros tenemos muchos psicólogos, yo creo que psiquiatras son más escasos, pero yo creo que los tenemos. Tenemos pastores, sabios del Señor, pastoras, gente que investiga, que se mueve, que dice, vamos a ver cómo hacemos, que oran, que buscan al Señor. ¿Será que no podemos? Si tenemos profesionales y tenemos la sabiduría del cielo, ¿será que no podemos? ¡Claro que podemos! Y lo vamos a lograr. Y los vamos a redimir de su quebranto sexual, desde su infancia, porque nuestro Dios todo lo puede, nuestro Dios todo lo puede, porque su pensamiento es más alto que el pensamiento de este mundo, y lo que este mundo en su sabiduría no puede resolver, Él en su ciencia superior sí lo puede hacer. Entonces, consideramos que no es necesario explicar nada. Ocultamos temas, nos avergonzamos frente a ciertas preguntas de nuestros hijos. No oculte temas, pero tampoco se apresure a revelarlos. Cantares dice, no despertéis al amor, ni hagáis velar al que duerme. Ella ya está para casarse, la Sulamita, ¿cierto? Ya está emocionada. Y el Señor, que puede ser Salomón o un pastor, le dice, no despierten al amor hasta que toque. Entonces no vamos a fornicar. Y Jesús dijo que la fornicación era también con la mente. Entonces no despierte temas, pero si él le pregunta, si ella le pregunta, hay que responder. Y si ya llegan a los 16 años, a los 15, a los 14 y jamás preguntan, entonces ahí sí toca preguntar. Así no les guste. Porque no es posible que nuestras niñas lleguen a la primera menstruación y la mamá no sepa. Y la mamá no supo cuándo. Eso es triste. Esas cosas no deben pasar. Y debiera ser que nuestros muchachos también tuvieran confianza con sus padres. No que los padres fueran los mejores amigos, porque eso es un cuento mandado a recoger. Pero sí que tengan la confianza de que le digan a sus papás, papá, ya esto está tremendo. Ya estoy eyaculando, ya me llegó la primera torarquia. Eso sería lo ideal. Pero bueno, no sucede así, lastimosamente. Entonces, para terminar, Jesús pelea por los niños, ¿cierto? En las generaciones, a través de siempre y por siempre, Jesús pelea por los niños. El Señor allá en Deuteronomio dijo, le van a enseñar a los niños para que sus hijos y los hijos de sus hijos sigan mi ley, para que ellos tengan una identidad en mí, para que sean completos en mí. Y por eso Dios se dedica a levantar niños como los que leíamos, como Josías, se dedica a levantar niñas como Esther, niñas como Sara, que luego van a ser mujeres poderosas, que luego van a ser hombres poderosos, aún un niño de 8 años gobernando la nación. Pero detrás de esas historias siempre hay padres que claman a Dios, siempre hay padres que quizás eran pecadores, pero se arrepienten y buscan al Eterno. Y esos son los padres, esos son los Isaías, esos son los Mardoqueos, esas son las Saras, esas son las Noemís que levantan generaciones con identidad, que redimen las naciones. Y Jesús dice, empezaron a llevar el evangelio de Marcos, dice en el 10:13, empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó. ¿Qué hizo Jesús? Se indignó. O sea, dijo, no, dejen que los niños vengan a mí, porque para entrar en mi reino, no para entrar a ser colombiano, no para entrar a ser venezolano, ni uruguayo, ni estadounidense, sino para entrar a ser del pueblo de Dios, tienen que ser como un niño. Las naciones piden la cédula y fijan una mayoría de edad. Dios dice, no, tienen que seguir siendo
inocentes. Tienen que seguir siendo, más que inocentes, puros, afectivos. Amén. Porque para entrar en el reino de Dios hay que volver a la santidad. Entonces, dice, les aseguro que nadie que no se vuelva como un niño no entrará en el reino de los cielos. Y también dice, mejor le fuera ponerse una piedra de molino al cuello que hacerle daño a un niño, a una niña, a uno de estos pequeñitos. O sea, pone una condena de pena de muerte para el que abuse, para el que maltrate deliberadamente a un niño. Porque a veces nosotros los padres y hasta los maestros nos equivocamos, pero no es deliberadamente, es porque estamos también aprendiendo. Pero hay gente mala que los viola, que los golpea sin piedad, que los quema con cigarrillos, que los aborta, que los mata. Bueno, a veces son chicas confundidas, pero la iglesia tiene la respuesta para ellas. Si hay una niña que quizás nos ve, yo quiero decirte, Jesús tiene la respuesta para que tu hijo o tu hija sea un hombre de éxito. Dale la oportunidad de vivir y de ser una sierva, un siervo de Dios. No lo dejes de angelito solamente.